Entre las variadas obsesiones que atormentan al ser humano, la belleza, es decir, la obtención de ella, es quizás la que más se hace sentir. Un bello rostro, un cuerpo armonioso, juventud, personalidad encantadora, etc., son atributos por los que todo el mundo suspira. Pero hemos analizado todo lo que implica ser bello o qué es la belleza en sí. Yo diría que no. Acompáñenme en este recorrido casi filosófico en el fascinante universo de la belleza. Belleza es una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. La belleza se estudia dentro de la disciplina filosófica de la estética, además de otras disciplinas como la historia, la sociología y la psicología social. Generalmente, la belleza se define como la característica de una cosa que a través de una experiencia sensorial, percepción, procura una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción. Proviene de manifestaciones tales como la forma, el aspecto visual, el movimiento y el sonido, aunque también se la asocia, en menor medida, a los sabores y los olores. En esta línea y haciendo hincapié en el aspecto visual, Tomás de Aquino define lo bello como aquello que agrada a la vista, quae visa placet. La percepción de la belleza, a menudo implica la interpretación de alguna entidad que está en equilibrio y armonía con la naturaleza, y puede conducir a sentimientos de atracción y bienestar emocional. Debido a que constituye una experiencia subjetiva, a menudo se dice que, la belleza está en el ojo del observador, aunque tal relativismo es exagerado y suele asociarse a cosmovisiones y modas. Lo concreto es que existen objetos y seres que dan la impresión de belleza ya desde su objetividad natural porque se corresponden con los requisitos naturales del Homo sapiens. Por ejemplo, el sabor dulce es preferido al sabor amargo porque el amargo suele corresponder a tóxicos, lo mismo que la fragancia de muchas flores se prefiere naturalmente en gente psíquicamente sana al hedor pútrido. Hagamos aquí un breve recorrido histórico. La escuela pitagórica vio una importante conexión entre las matemáticas y la belleza. En particular, notaron que los objetos que poseen simetría son más llamativos. La arquitectura griega clásica está basada en esta imagen de simetría y proporción. Platón realizó una abstracción del concepto y consideró la belleza una idea, de existencia independiente a la de las cosas bellas. Según la concepción platónica, la belleza en el mundo es visible por todos, no obstante, dicha belleza es tan solo una manifestación de la belleza verdadera, que reside en el alma y a la que solo podremos acceder si nos adentramos en su conocimiento. Consecuentemente, la belleza terrenal es la materialización de la belleza como idea, y toda idea puede convertirse en belleza terrenal por medio de su representación. La belleza, generalmente, se ha asociado con el bien. De la misma manera, lo contrario de la belleza, que es la fealdad, a menudo se ha relacionado con el mal. A las brujas, por ejemplo, con frecuencia se les atribuyen rasgos físicos desagradables y personalidades repulsivas. Este contraste aparece representado en cuentos como La Bella Durmiente, de Charles Perrault. En su obra Las afinidades selectivas, Goethe declara que la belleza humana actúa con mucha mayor fuerza sobre sentidos interiores que sobre los externos, de modo que lo que él contempla está exento del mal y sienta en armonía con él y con el mundo. La simetría es importante porque da la impresión de que la persona creció con salud, sin defectos visibles. Algunos investigadores han sugerido que rasgos neonatales son intrínsecamente atractivos. La juventud en general se asocia con la belleza. Hay pruebas que hacen intuir un rostro hermoso en el desarrollo infantil, y que las normas de atractivo son similares en culturas diferentes. El promedio, la simetría y el dimorfismo sexual para determinar la belleza pueden tener una base evolutiva.
Los metaanálisis de la investigación empírica indican que las tres características producen atracción tanto en caras masculinas como en femeninas y a través de diferentes culturas. El atractivo facial puede ser una adaptación para la opción de compañero, posiblemente porque la simetría y la ausencia de defectos señalan aspectos importantes de la calidad física del compañero, como la salud. Es probable que estas preferencias sean simplemente instintos. Los artistas griegos y romanos también tenían el estándar de belleza masculina en la civilización occidental. El romano ideal fue definido como un jefe alto, musculado, de piernas largas, con un pecho lleno de pelo grueso, una alta y amplia frente, un signo de inteligencia, grandes ojos, una nariz fuerte y perfil perfecto, boca pequeña, y una mandíbula poderosa. Esta combinación de factores produciría una mirada impresionante de hermosa masculinidad. Con las excepciones notables del peso corporal y los estilos de moda, las normas de belleza han sido bastante constantes en el tiempo y el lugar. Ahora bien, la caracterización de una persona como bella, ya sea de forma individual o por consenso de la comunidad, a menudo se basa en una combinación de belleza interior, que incluye los factores psicológicos, tales como congruencia, elegancia, encanto, gracia, integridad, inteligencia y personalidad, y belleza exterior, es decir, atractivo físico, que incluye factores físicos, tales como juventud, medianidad, salud corporal, sensualidad y simetría. Comúnmente se mide la belleza externa con base en la opinión general o el consenso de un grupo de personas. Un ejemplo de ello son los concursos de belleza, como el de Miss Universo. La belleza interna, sin embargo, es más difícil de cuantificar. Un importante indicador de la belleza física es la medianía. Cuando las imágenes de rostros humanos se promedian para formar una imagen compuesta, ésta se acerca progresivamente cada vez más a la imagen ideal, y se percibe como más atractiva. Este fenómeno se notó por primera vez en 1883, cuando Francis Galton, primo de Charles Darwin, construyó imágenes compuestas por superposición de fotografías de vegetarianos y delincuentes en búsqueda de una apariencia característica para cada uno de ellos. Al hacerlo, se percató de que las imágenes compuestas resultantes eran más atractivas en comparación con cualquiera de las fotografías individuales. La investigación moderna sugiere también que las personas cuyos rasgos faciales son simétricos y poseen la proporción perfecta son más atractivas. La fealdad es una propiedad de una persona o cosa que no es agradable de mirar. En muchas sociedades el juicio de ser considerado feo equivale a ser poco estético, repulsivo u ofensivo. Al igual que su opuesto, la belleza, la fealdad implica un juicio subjetivo y esta por lo menos en parte, en el ojo del observador, tampoco se debe olvidar la influencia ejercida por la cultura del observador. Así, la percepción de la fealdad puede ser errónea o miope, como en el cuento de El patito feo de Hans Christian Andersen. A pesar de que la fealdad es normalmente considerada como una característica visible, también puede ser un atributo interno. Por ejemplo, una persona se puede considerar atractiva por fuera pero por dentro irreflexiva y cruel. La fealdad tiene su origen en la consideración del ojo observador y de la autoestima que se desarrolla en las personas al ver los estereotipos de hombres y mujeres agradables a nuestros sentidos de percepción. Ahora hablemos de la apariencia física que es importante en la determinación de la belleza externa. La apariencia física de una persona es cómo la ven y perciben otros individuos. Es uno de los componentes principales de la comunicación no verbal. Su evaluación se suele centrar en el aseo y la compostura del sujeto y la personalidad. La naturalidad y la desinhibición de su comportamiento. La corrección formal del habla. La propiedad de los modales.
Su reacción a las alabanzas o críticas. El carisma. Su forma de vestir. El cabello y piel sanos. Una sonrisa agradable. Estatura y partes del cuerpo proporcionales. La apariencia física también influye en la sociedad a la hora de relacionarnos con los demás. Esto suele pasar ya que la televisión y otros medios han hecho que las personas tengan en cuenta a la hora de contratar a alguien. Cuando somos bebés nuestros cuerpos contienen mucha grasa, pero esta grasa va desapareciendo mientras nuestra altura va aumentando, lo cual le da una apariencia más fuerte y sólida al cuerpo. Muchas veces el cuerpo no logra desarrollar bien los músculos a temprana edad y esto produce un aspecto muy frágil, lo cual no es algo alarmante, ya que logrará desarrollar su apariencia con el paso del tiempo por el simple hecho de que todos somos totalmente diferentes. En la apariencia del rostro del niño se apreciarán varios cambios. Es en esta etapa cuando la cara crece y se definen los rasgos, el cráneo puede crecer, su hueso mandibular tendrá una pronunciación y se volverá más ancho para que los dientes que están a punto de crecer tengan suficiente espacio. Después de haber comenzado esta etapa se notarán cambios en la estatura, peso y tallas. También podrán notarse ciertos problemas en la apariencia del niño, como sobrepeso cuando el peso parezca aumentar mucho más que la estatura, o bien si la estatura no presenta aumentos tal vez presente algún problema de crecimiento. La preocupación por la apariencia física es uno de los factores cruciales que provocan que los adolescentes estén más receptivos a la mercadotecnia. Al ser ellos más sensibles a temas enfocados a la nutrición o aspectos estéticos ocasiona que el adolescente escoja un modelo a seguir con el objetivo final de lograr tener una buena apariencia física. Y es ahí cuando pueden ocurrir trastornos alimenticios. Las formas del cuerpo pueden ser clasificadas. El morfotipo, o biotipo, se define como la categoría en la que el individuo es clasificado de acuerdo a sus formas. Existen 3 tipos de físico humano o morfotipos. Endomorfo, blando, redondo, gordo. La endomorfia es el predominio de las formas blandas y hay una predisposición a la gordura, por ejemplo, Sancho Panza. Mesomorfo, robusto, musculoso, atlético. En la mesomorfia, hay un predominio de las masas musculares y huesos, por ejemplo, Sylvester Stallone. Ectomorfo, alto, delgado, frágil. La ectomorfia es el predominio de formas lineales, generalmente es gente delgada y angosta, por ejemplo, Don Quijote. Aunque exista una clasificación de individuo, las personas no solamente son un solo componente, generalmente son combinaciones de estos, los cuales son genéticamente determinados. La belleza y los prejuicios. Pocas fracciones de segundos después de posarse la mirada en uno, los demás habrán decidido si eres competente y confiable, si eres un líder o un seguidor. Y todos esos prejuicios pueden dar forma a los eventos fundamentales de nuestra vida, determinándolo todo, desde las amistades hasta el balance bancario. Aunque nos gusta creer que tomamos decisiones de forma racional, con frecuencia nos desvían las señales superficiales. Las apariencias son señales particularmente superficiales, y sin embargo muy fuertes. Pero mientras más entendemos su ubicua influencia, más comenzamos a preguntarnos si debería ser tratada como cualquier otro prejuicio. Si es así, podría ser hora de actuar. Ya en los años 90 el economista Daniel Hammermes había encontrado que las personas más atractivas pueden ganar entre un 10 y un 12% más, en profesiones tan diversas como jugador de fútbol americano, abogado y hasta economista. Pero, de hecho, el atractivo físico puede no significar un pase dorado para los ciudadanos comunes y corrientes. Una mujer que se considere más bonita que el promedio, por ejemplo, puede encontrar más difícil encontrar un empleo de alto nivel si quienes la entrevistan creen que su belleza mina su credibilidad. En cualquier caso,
nuestra preocupación con la belleza puede habernos llevado a descuidar muchas otras formas de prejuicio facial, como concluyó Alexander Todorov en la Universidad de Princeton hace 10 años. Todorov le pidió a un grupo de participantes que miraran fotos de políticos estadounidenses que competían por una curul en el Congreso y en el Senado por un segundo y que juzgaran cuán competentes parecían usando una escala numérica. Incluso cuando tomó en cuenta otros factores, como la edad y el atractivo físico, la decisión instantánea de los participantes predecía con un 70% de precisión quién ganaría la elección. Estudios más recientes que examinan cómo la apariencia facial se refleja en el éxito independientemente del atractivo sexual, han arrojado resultados similares. Mientras más dominante pareces, más probabilidades tienes de que te contraten como ejecutivo de alto nivel. En el ejército, entre tanto, los científicos le han pedido a personas que juzguen el rostro de los cadetes en términos de su capacidad percibida para dominar. Aquellos con los índices más altos tuvieron más probabilidades de escalar posiciones más adelante. Se cree en particular que la honestidad se refleja en el rostro. Cuando a un grupo de participantes en un experimento se les da un número de fotos, la mayoría tiende a estar de acuerdo en quién se ve más confiable, y las probabilidades de que accedan a prestarle dinero son más altas. En un tribunal, tener un rostro inocente puede significar el boleto de salida de prisión. Dada la misma evidencia, la gente que se ve más confiable tiene menores probabilidades de ser hallada culpable, de acuerdo con un estudio. Es cierto que todo esto se centra en informes subjetivos. ¿Cómo sabemos qué hace un rostro honesto, competente o dominante? Una posibilidad es que simplemente estemos respondiendo a expresiones faciales, una sonrisa bonachona, un ceño fruncido. No hay duda de que eso hace una diferencia. Aún así, la evidencia sugiere que también leemos otras señales, más permanentes. Por ejemplo, Todorov ha utilizado fotos cuidadosamente diseñadas por computadora con expresiones neutrales para usarlas como control frente al resto de factores. Estas caras muestran, a. competencia, b. dominio, c. personalidad extrovertida, d. confianza. A base de pedirle a sujetos que las evalúen y de comparar los resultados de muchas fotos diferentes, el equipo ha podido crear una especie de imagen ideal que captura las características sutiles señaladas por cada rasgo. La foto resultante sugiere que reaccionamos a pequeñas diferencias en la cara, desde la forma de las cejas hasta la estructura ósea. Quizás se quiera pensar que nunca se será tan superficial, pero el hecho es que cuando se conoce a alguien, espontáneamente se lo evalúa. De hecho, Todorov ha demostrado que solo se necesitan 40 milisegundos para formarse una impresión de la personalidad de alguien. Eso equivale casi a un pestañeo. Aún más, parece que se trata de un hábito de por vida, incluso los niños de 3 y 4 años deciden quién se ve malvado o bueno basados únicamente en apariencias. Estos juicios podrían no ser preocupantes si fueran más precisos. Y, de hecho, contienen una pequeña dosis de verdad. Jean-François Bonnefon, del CNRS de Francia, y sus colegas le pidieron a unos voluntarios que jugaran un juego económico, en el que se les daba unos pocos euros y tenían que decidir si invertían o no en otro jugador, quien podía decidir si se quedaba con el dinero, la opción deshonesta, o lo compartía, la opción honesta. Basados en una sola foto, los participantes lograron predecir el comportamiento de su competidor ligeramente mejor que usando solo el azar. Esto crea algunas preguntas evolutivas interesantes, dice. Es difícil entender por qué algunos tenemos una señal en nuestra cara que dice no confíes en mí, explica. Pero aquí entraría el viejo proverbio que dice que las apariencias engañan. En términos prácticos, sin embargo, nuestra precisión es tan mala, que probablemente hace más daño que bien.
En juegos que miden la confianza y honestidad, por ejemplo, los participantes están dispuestos a confiar en alguien con un rostro inocente, incluso cuando hay evidencia tangible de que ha hecho trampa anteriormente. Sea que se esté entrando a una fiesta, conociendo a futuros parientes políticos, tomando parte en una entrevista de trabajo o solicitando un crédito bancario, la apariencia podría estar decidiendo tu destino. Es un asunto espinoso en el mundo hiperconectado de hoy en día, con los perfiles online, podemos formarnos impresiones antes de hablar con alguien, incluso antes de que conozcamos a la persona. Supongamos que se está por contratar a un nuevo asistente. Es posible que tengas toda la intención de revisar los currículos objetivamente, pero una vez que una foto ha plantado una semilla de parcialidad en la cabeza, podría ser muy tarde. Puede cambiar la manera en que interpretamos la información subsiguiente. Bonnefon está de acuerdo. Probablemente es imposible entrenar a las personas para que no se hagan impresiones. Es un comportamiento automático, afirma. Dadas estas preocupaciones, Olivola y Todorov escribieron un ensayo recientemente en el que argumentan que los psicólogos deben empezar a investigar las maneras de combatir esta tendencia. Si una decisión es importante, yo trataría de estructurar la información de manera que los rostros entren al final del proceso de decisión, dice Todorov. Cuando entrevistamos a estudiantes para el proceso de admisión a la universidad, sé si querría trabajar con ellos incluso antes de conocerlos. La información más importante es su desempeño previo y sus cartas de referencia. Olivola llega a sugerir que se entreviste a los candidatos detrás de una pantalla, aunque concede que puede no tratarse de una solución realista. Sin embargo, muchas orquestas profesionales han encontrado que las audiciones a ciegas pueden reducir la influencia de otros prejuicios. Un estudio concluyó que mejoran significativamente las oportunidades de las mujeres, por ejemplo. Como Hammermes argumenta en su libro La belleza paga, el prejuicio basado en apariencias podría ser un asunto legal, si puedes demostrar que no estás ganando tanto dinero como tu colega más atractivo. Crear e implementar nuevas leyes cuesta dinero, no obstante, si no se está seguro de que esto amerite invertir recursos, cuando hay otros problemas más acuciantes. Sea que queramos que estos asuntos se debatan en los tribunales o no, al menos deberíamos tomarnos el tiempo de reconocer nuestra superficialidad. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los prejuicios, somos tanto las víctimas como los victimarios, todos hemos juzgado a alguien en forma injusta, basándonos en su apariencia y, como contrapartida, todos hemos sido juzgados en algún momento. Y esa es una fea verdad que vale la pena afrontar. Nos adentraremos ahora en un tema que tiene mucho que ver con la moda y el mundo del espectáculo, el glamour. El glamour es el encanto natural que fascina. Originalmente se refería a un hechizo mágico u oculto que afectaba la percepción visual de una persona, mostrando los objetos percibidos de una manera diferente de la real y presentándolos de una manera atractiva, magnífica o glorificada. En el siglo XIX, glamour se redujo simplemente como un término que describía la belleza y la elegancia que conformaban las características de un objeto, de una manera ilusiva o romántica. La palabra, glamour, se utiliza frecuentemente en la moda para designar las características atractivas de la forma de vestir de determinada época y mercado, el estilo y la belleza intrínseca, marcando la estética, el exceso, la vanidad, la atracción sexual y diversos aspectos de la cultura popular. El término proviene de la palabra grammar, voz utilizada en la región anglosajona para referirse a los sabios practicantes del ocultismo y las artes mágicas. El término se designa en el siglo XVIII para referirse a un tipo de hechizo, que se fue modificando hasta terminar en un concepto más específico que refería a un tipo de hechizo en el que se alteraba la percepción de la realidad de una persona.
El término se comenzó a utilizar de una manera analógica a principios del siglo XIX, haciendo referencia a la ilusión romántica de la belleza y la elegancia en el estilo de vida de la farándula. La palabra glamour es frecuentemente utilizada para referirse a diferentes manifestaciones del arte, ubicándose principalmente la arquitectura, la fotografía, el drama y la cinematografía. Solo nos centraremos en el mundo del espectáculo, que es donde más que se escucha. El glamour en el drama surge con show business del siglo XIX, en el que se concentraban los espectáculos de entretenimiento popular como el burlesque, el cabaret, el music hall, el vodevil, la extravaganza, el revue, la pantomima, el circo, los freak shows y el minstrel. Cada uno de ellos era conocido por ser un tipo de entretenimiento popular, normalmente cómico, en el que normalmente se presentaban actos insólitos, personas con habilidades extraordinarias y personas con gran belleza y diferentes talentos. A las celebridades principales, normalmente femeninas, de este tipo de espectáculos se les conocía como vedettes o showgirls. En el cine se tiene un concepto similar de glamour, el cual es utilizado principalmente para referirse a la belleza, sex appeal y elegancia de las celebridades cinematográficas, principalmente aquellas que conformaron la época dorada del cine y el pin-up, normalmente siendo considerados como sex symbols. Algunos glamorosos artistas de la cinematografía son Audrey Hepburn, Ava Gardner, Brigitte Bardot, Clark Gable, Cary Grant, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Greta Garbo, Jan Arlo, James Dean, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Mirtha Legrand, Rita Hayworth. Por supuesto que hay muchos más. Bien amigos, es todo por el momento. Aunque valiosa, nunca olvidemos que la belleza física se asemeja mucho a la flor, florece en la juventud, se marchita en la vejez. Si les gustó el material, den like, suscríbanse y compartan. Nos vemos en un próximo tema.